Buenos días a todos. Hola, buenos días. Bien, parece que se nos escucha y se nos ve bien a los dos, o lo menos yo te escucho bien, Marta. Yo espero que a mí también, ¿no? A ver si nos podéis ir contestando los habituales ya de estas sesiones. Se os Ya ve sabéis bien. que siempre os pedimos lo mismo, somos pesados en eso. Más que nada que no nos quedemos aquí media hora hablando solos Sí. delante de una pantalla. Vale, genial, parece que sí. Perfecto, mira, ahora sí que empieza la gente a contestar. Bueno, nada, lo de siempre, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Estamos encantados de volver a reeditar este formato, que a nosotros nos parece un formato muy chulo, muy adecuado para llegar a mucha gente. La verdad es que eso, gracias a todos porque ha sido un éxito de convocatoria una vez más. Y bueno, tenemos bastante gente conectada ahora mismo y bueno, y subiendo, porque bueno, creo que podemos estar contentos de este formato. Simplemente, creo que, no sé si os recordaréis, porque ha pasado casi un año desde el último ciclo de webinars de este formato que hicimos. Son formatos muy express, por decirlo así, donde lo más importante de todo es que tengáis en vuestra mano una taza de café. Marta, espero que tengas la Como tuya. nosotros, sí. Y nada, y la idea es bien sencilla, es aprovechar la pausa que podáis tener diariamente. Bueno, no vamos a estar cada día, pero sí que vamos a estar, y aquí lo vais a ver, todos los miércoles a partir de hoy, de este mes de marzo, los 4 miércoles que están por venir, hablando de estas 4 temáticas. Hoy empezamos, como bien sabéis, perdonad, digo lo de siempre, a veces me pongo a leer el chat y pierdo un poco el hilo. Que nos decía Luis Alberto, nos habéis dejado abandonados desde hacía mucho tiempo. Gracias, Luis Alberto. Bueno, eso, pues nos encantadísimos de estar otra vez en vivo y en directo. Lo que os decía, hoy vamos a hablar de estos efectos que producen, y además creo que es un tema súper candente, por desgracia, ¿no? Estos cambios de precio, pues a día de hoy más al alta que a la baja, todo se ha dicho de paso. Pero vamos a analizar un poquito qué pasa con el shopper cuando se producen estos cambios de precio. La semana que viene hablaremos de roturas de stock y el efecto que produce en esta falta de disponibilidad de producto en el punto de venta. Pues lo mismo, ¿no? ¿Qué efectos producen en el shopper? Y hablaremos de 2 proyectos, dos temáticas. De hecho, las 4 temáticas en realidad son 4 proyectos que tenemos desde ShopperView para este año 2022. Uno es la reedición de un estudio que hicimos en 2018 titulado El canal de conveniencia. Vamos a ver qué ha pasado tras la pandemia con este canal, que en su día pues estaba, ¿no?, muy candente y había mucho movimiento. Vamos a ver si realmente esto ha ido a más o ha ido a menos, o sea que da igual. Y luego seguimos con una de las temáticas, digamos, reinas de nuestra plataforma, que es el mundo de la sostenibilidad. La verdad es que empezamos ya ahora pues 3 o 4 años haciendo un estudio sobre el impacto de la sostenibilidad en la cesta de la compra, pero el mundo en el que nos ha tocado vivir estos 2 últimos años pues ha acelerado muchos temas, muchas acciones por parte de la industria en este sentido y también la conciencia del consumidor. Entonces, preveemos hacer una tercera edición este año, ya os lo adelantamos, y lo que vamos a hacer en esta última sesión de marzo es compartir los principales aprendizajes que tenemos ya a nuestra disposición de diferentes fuentes en relación a la sostenibilidad. A nivel introductorio, que ya doy paso a Marta, simplemente deciros lo de siempre. Tenéis un canal de comunicación con nosotros, que es este chat, que tenéis abajo a vuestra derecha, donde nos podéis hacer llegar las preguntas y alguno de vosotros ya nos lo ha hecho llegar. ¿Vale? Vamos a intentar, es bastante compacto, bastante express, como os decía, este coffee break que queremos tomarnos con vosotros. Todo aquello que se nos quede en el tintero, se queda registrado este chat, se queda totalmente a nuestra disposición para poder contestaros a posterior. ¿Vale? Y aprovecho una cosa que iba a hacer en la introducción, que es contestar la primera pregunta prácticamente que ha entrado, es ¿podremos tener el PowerPoint del webinar? Por supuesto, como siempre, lo que haremos, y lo vamos a repetir en cada webinar, pero lo que vamos a hacer en cada sesión es compartir con vosotros a posterior un cuestionario de valoración, un mini cuestionario de valoración de la sesión, y cuando se acaba de valorar la sesión os podréis descargar tanto el vídeo
de la sesión como pues el formato PDF del documento. ¿Vale? No sé si me dejó algo, Marta. No, ya está, recalcar esto, ¿no? Que en los próximos días, entre mañana o el viernes a muy tarde, os pasaremos este formulario con el link para poderos descargar toda la información. Y aquí también veis en esta diapositiva, cuando os mandemos la presentación, aquellos que todavía no lo habéis hecho, os podéis ir inscribiendo también a los siguientes webinars las próximas semanas y así nos vemos todos los miércoles este mes. Aquí nos tendréis en la pantalla. Yo voy cambiando de taza, ¿eh? Muy bien. Pues si os parece, empezamos ya con la presentación, con lo que es el contenido de este webinar. Y como sabéis, otra vez le he dado al link. Bueno, como podéis comprobar, están linkados todos estos. Ahora sí, vamos a hablar del efecto de este cambio de precios que pueden tener en el shopper. Y lo primero que queremos hacer es poner un poco en contexto de lo que nos encontramos a día de hoy. Si analizamos un poco lo que es la confianza del consumidor, pues a través de este índice del CIS, ¿no?, que va publicando esta confianza, veíamos que lo que preocupaba más pues en los últimos meses, todo el tema de la pandemia, parece ser que el año pasado con el avance de la vacunación el shopper iba recuperando la confianza. Esto cambió con la aparición del Omicron. Y a principios de año pues también parecía que se iba recuperando. Todavía no han sacado los datos de febrero, donde seguramente pues por otros temas coyunturales que sabemos todos, puede ser que la confianza de este consumidor vuelva a bajar. Al final vemos esta curva cómo va bajando y subiendo, y todo esto tiene efectos, tiene consecuencias que estamos viendo también. Como ya 1 de cada 3 hogares nos dice que la situación económica ha empeorado desde el inicio de la pandemia y que seguramente también a raíz de lo que está ocurriendo ya con el conflicto bélico de estos días, pues también puede ser que tenga más impactos también en la economía de los hogares, ¿no? Como hemos visto ya en algunos efectos. Y es que además también ya antes de esto, ya en noviembre nos decía el shopper, los hogares, que tenían ese miedo de que en los próximos meses su economía también empeorara. Todo esto también hace que el consumidor haya recuperado poco a poco lo que gastaba en productos de gran consumo antes de la pandemia. Recordemos que durante 2020 el sector de gran consumo aumentó lo que gastábamos dentro del hogar por todo el tema de las restricciones y el cierre de las opciones fuera del hogar hizo que el gran consumo aumentara. Pues poco a poco se van volviendo a los hábitos prepandemia. ¿Por qué? Porque la recuperación se nota sobre todo en el fuera del hogar, ¿no? En actividades de ocio, restauración o viajes. Todavía son pocos, es entre un 20-28% que nos dicen que gastan igual que antes de la pandemia, pero si vemos las curvas de abajo del evolutivo, vemos cómo se va recuperando este consumo fuera del hogar, ¿no? Y al final el presupuesto disponible de los hogares pues se vuelve a equilibrar entre el dentro y el fuera del hogar. Vemos como algunos gastan más en alguno de estos productos o servicios que hemos visto, ¿no? Tanto en productos de gran consumo como en ocio, restauración o viajes. ¿Y por qué se gasta más? La mitad nos dice que ahora pues le han aparecido nuevas necesidades o utilizan nuevos productos. Nuevas necesidades porque volvemos a retomar nuestros hábitos prepandemia, ¿no? Volvemos a salir al cine, al teatro, a los restaurantes. También algunos, este 27%, nos dice que ahora están gastando el ahorro disponible de estos últimos meses, como gastaban menos por el tema de las restricciones y ahora aprovechan para volver a gastar lo que han ahorrado este tiempo. Algunos porque la situación económica ha mejorado en sus hogares en los últimos tiempos, pues igual han salido ya de los ERTES o se han ido recuperando y por lo tanto pueden gastar algo más. Y luego hablaremos más en detalle de esto, pero un 17% también, que nos parece relevante, nos dice que ahora gastan más, pero simplemente porque los precios han aumentado. ¿Vale? Que a veces a nivel de gastar más no quiere decir que consumamos más, sino simplemente que el ticket de la compra es mayor y por eso los hogares tienen la percepción esta de que están gastando más. Y si vemos el net en total, vemos este 27% que gasta más en productos para consumir dentro del hogar, ¿no? Todavía estamos viviendo ese trasvase hacia dentro del hogar, en productos, por ejemplo, de limpieza del hogar, productos frescos, alimentación envasada, bebidas que se consumen dentro del hogar,
suplementos alimentarios, platos preparados o cosmética y perfumería. ¿Y por qué gastamos más en ese tipo de productos que consumimos dentro del hogar? Básicamente porque pasamos más tiempo en casa. Y luego ya en porcentajes parecidos, lo que nos encontramos es pues, unos nuevos cambios, estos cambios de hábitos del shopper, pues que ahora damos más importancia a la limpieza del hogar y hace que la categoría de droguería, por ejemplo, haya aumentado y se esté manteniendo ya a niveles elevados de consumo. También porque nos encontramos ante un consumidor que intenta cuidar más su salud, que prefiere cocinar más en casa y esto hace también que cambie su cesta de la compra, por ejemplo, hacia productos frescos, aumentando el consumo de carne, pescado, frutas o hortalizas en su dieta habitual. Y también el hecho de haber reducido el ocio fuera del hogar y trasladarlo al dentro del hogar también hace que aparezcan nuevos momentos de consumo, se consuman nuevas categorías dentro del hogar que no se hacía antes. Pero aquí también tenemos que hablar del factor precio, ¿no? Que el precio es una variable cada vez más relevante en las decisiones de compra del shopper. Cada vez son más aquellos compradores que se fijan en precios y las promociones a la hora de decidir sus compras. Y aquí os queremos preguntar, ya sabéis que es habitual dentro de nuestras sesiones online lanzaros un pequeño cuestionario para ver, pues que estéis atentos para ver que nos sigáis en la explicación. Y aquí lo que os queremos preguntar es, ¿cuántos shoppers creéis que se fijan más ahora en precios y promociones? Como sabéis, podéis ir contestando clicando en la misma pantalla las distintas opciones que tenéis de respuesta. Algún truco que contamos siempre, que si alguien no puede, nos habían dicho que minimizando la pantalla, luego os dejaba también clicar en las opciones, pero que en principio no tendríais que tener problema en eso. Veo que vais contestando. A ver si conseguimos llegar, como decía Xavi, su palabra mágica, al escrutinio de más del 80%, que estamos a punto. Os dejo unos segundos más. Y falta un 1% ya. Ya. Yo creo que ya lo podemos ir cerrando, aunque sigue subiendo. Bueno, pues lo cerramos y os muestro los resultados. Os muestro como la mayoría de vosotros, un 55%, más de la mitad de vosotros, nos decís que más de la mitad de los shoppers son los que ahora se fijan más en precios y promociones. Y efectivamente estamos alrededor de 6 de cada 10 que ahora se fijan más. Es un porcentaje que, bueno, es una variable, un KPI que vamos midiendo en las últimas ediciones de nuestro barómetro sobre hábitos de compra y consumo y podemos decir que durante todo 2001 se mantuvo bastante estable en este 6 de cada 10 que se fijan en precios y promociones, poniendo de relevancia de que es una variable importante a la hora de tomar las decisiones de compra. Y no solo a la hora de tomar las decisiones de compra, sino también a la hora de escoger dónde vamos a comprar, el establecimiento donde vamos a comprar. Aquí vemos como 1 de cada 3 escoge su establecimiento habitual de compra en función de los precios que tienen y también como un 22% lo escoge en función de las ofertas y promociones, ¿no? Que al final sabemos que en la mente del shopper precio, ofertas o promociones pues forma parte del mismo universo, buscando ese ahorro en la compra. Si lo ponemos en contexto, el factor precio dentro de la elección del shopper en cuanto al establecimiento, pues vemos que el primer factor, como viene siendo habitual, es el factor de proximidad. Al final vamos a comprar en aquellos establecimientos que tenemos más cercanos, pero el factor precio ocupa el segundo lugar en el ranking, seguido de surtido o rapidez en la compra. El tema de la rapidez es una de las variables que ha aparecido nueva a raíz de la pandemia dentro de este top 4, pero aquí podemos ver la importancia relativa entre precio, surtido y rapidez, que más allá de la proximidad son variables importantes que tiene en cuenta el consumidor. ¿Y qué es lo que tiene en cuenta este consumidor a la hora de decidir que un establecimiento tiene los precios bajos, ¿no? Porque al final, si decimos que escogen el establecimiento de compra en función de los precios, ¿en qué se basa el shopper para tomar esta decisión? Pues la mitad de ellos nos dicen que es donde pueden realizar la compra de una forma más económica, es decir, se fijan básicamente en el ticket de compra,
Pero también hay otras variables. El 30% se fija en las ofertas o promociones de ese establecimiento, o también vemos como algunos pues tienen esta percepción a raíz de la comunicación que se realiza tanto en el punto de venta como en los folletos, o cogen los frescos, los productos frescos en la sección de frescos como barómetro, como benchmark a la hora de decidir qué establecimiento ofrece los precios más económicos. Venga, cojo el hilo yo, cambiamos un poco de tercio. Estábamos hablando del efecto de la variable precio en la elección del establecimiento, pero ahora vamos a hablar ya dentro de la tienda cómo elegimos la marca, ¿no? Y aquí el efecto todavía es mayor. 8 de cada 10 prácticamente tiene en cuenta el precio a la hora de decidir qué marca compra. O sea, el efecto del precio, digamos que es más relevante a la hora de decidir el qué compro que el dónde compro, aunque también hemos visto que tiene su trascendencia, ¿no? En este sentido, obviamente aquí aparece una variable importantísima, que es la elasticidad-precio, que es la que marca, ¿no?, la posibilidad de cambio de marca o de producto en función de esta subida o esta bajada de precio. Esto es un estudio que hicimos con Nielsen, que lo que nos hacía es clasificar las categorías de producto de gran consumo en función de su elasticidad-precio. Y lo que veíamos es que prácticamente la mitad de estas categorías presentes en un supermercado tienen una elasticidad, pues digamos, intermedia, ¿no? Moderada, como dice aquí, este 48%. Hay una de cada 3 categorías con una elasticidad alta. Eso quiere decir que es más fácilmente, digamos, el switch de marca, ¿no? Es más fácilmente producible, por decirlo así, este cambio de marca que en el resto de categorías. Y eso pasa en una de cada 3. Y luego tenemos pues este 18% que tiene una elasticidad baja de precios. Esto es muy genérico, obviamente, y aquí lo que siempre dice Nielsen y bueno, y no podemos hacer otra cosa que confirmar lo mismo que dice Nielsen, ¿no? El detalle de todo esto es lo realmente relevante, ¿no? Llegar al nivel de referencia, por decirlo así, de saber si en mi producto concreto, pues una subida de precio va a afectar a este cambio de decisión de compra, o una bajada de precio va a afectar a este cambio de decisión de compra, pues es lo relevante, más que quedarnos con estos macronúmeros. Pero aquí tenemos un poco la foto estática de lo que es el mercado de gran consumo. Y de hecho esta elasticidad-precio está muy condicionada por muchas categorías, por muchas variables. Vemos aquí que variables como la diferenciación que pueda tener un producto o una marca, y tiene que ver, mira abajo, pero si te vas a ver las 2 primeras, tiene bastante que ver con la fidelidad a la marca o el liderazgo a la marca, pues digamos que están inversamente relacionados a esta elasticidad-precio. Contra más fidelidad o más diferenciación tenga el shopper hacia tu marca o hacia tu producto, pues menos elasticidad-precio tendrás, parece de sentido común, ¿no? Obviamente el precio unitario o el gasto que supone, digamos, esta categoría de producto, pues está también directamente relacionado, en este caso directamente, no inversamente, con la elasticidad-precio. Lo mismo que, digamos, las opciones que puedas tener, ¿no? El surtido que puedes tener, pues también afecta a esta elasticidad-precio, o incluso pues el tipo de compra, si es una compra impulsiva, más planificada, una compra de placer, pues también afecta a esta elasticidad. Insisto, esto es bastante, digamos, conceptual, pero nos marca, bueno, a nivel general, obviamente. Me están diciendo que no se oye, perdona. Marta, ¿me oyes? Yo sí. A ver si alguien más nos puede confirmar si nos escucháis. Justo ha saltado la alarma. Sofía me decía que no se oye. Vale, Cristina nos dice que sí. Se escuchan perfecto, Pues sí, pues lo siento, pero de hecho poco podemos hacer desde aquí. Bueno, sigo, lo siento. Sofía, lo que os decía, es más conceptual esta diapositiva, pero lo que nos habla es, vamos a analizar en qué entorno están nuestros productos, nuestra marca, para intentar identificar esos 3 cajones, ¿no?, que os comentábamos antes. De hecho, aquí como ejemplo de esos 3 cajones, ¿no?, de elasticidad alta, moderada o baja, tenemos, y tiene bastante que ver con estas variables que os estábamos contando, ¿no? Pues una categoría como aceites, y de hecho ahora pondremos un ejemplo de rabiosa actualidad y desgraciada actualidad, de hecho, como aceites, conservas, detergentes,
donde no hay tanta diferenciación, entre comillas, de producto a vista del consumidor, pues hace que estemos entre una categoría con una alta elasticidad de precios. En el otro lado, pues categorías, por ejemplo, como chicles o caramelos, tienen una elasticidad baja debido a que básicamente son compras más impulsivas. Y cada una de ellas tiene su explicación de por qué está en cada caja. Pero me quedo con estos ejemplos. Y luego en medio pues vemos más categorías, digamos, de rutina, ¿no? De compra rutinaria, donde, bueno, productos para mascotas o galletas o aguas, pues tienen esta elasticidad intermedia, por decirlo de alguna manera, respecto al resto de categorías. Bueno, aquí os hemos hecho un pantallazo que creo que no hace falta porque creo que estamos todos muy, de hecho, sobreinformados de la rabiosa actualidad. Creo que, bueno, todas no, pero casi todas son de marzo, las noticias que estáis viendo. Bueno, es evidente. Estamos ante una situación de incremento de precios, de inflación. De hecho, los datos súper actuales del INE, ¿no? de febrero 2022, el cierre de febrero de 2022, sitúan este incremento del IPC en un máximo histórico de los últimos 30 años. Creo que es el más alto desde 1989, este 7,4% de variación interanual. Y es evidente, y solo tenéis que ver la gráfica, sin leer nada, solo viendo la gráfica, pues vemos que estamos ante una situación de incremento de precios importante y además, digamos, y os pongo la siguiente, que ha aparecido otro cisne negro, como si no tuviéramos bastante hoy en día, ¿no? Estos últimos años. Ha aparecido otro cisne negro, que es este, por llamarlo políticamente correcto, conflicto en Ucrania, por no llamarlo invasión. Pues que ha traído consecuencias, bueno, y que está trayendo consecuencias. De hecho, llevamos relativamente pocos días lo que estamos viendo, y esto es un ejemplo muy concreto de un producto específico, que es el aceite de girasol. Y os diría, esto es una foto que hice yo el otro día aquí al lado, en el supermercado de al lado de casa, donde ya estamos viendo falta de abastecimiento de aceite de girasol. De hecho, no sé si lo sabéis, esto es, si queréis, anecdótico, porque no a todos os tocará el tema, pero el 65% del aceite de girasol que se vende en España o que se utiliza en España proviene de Ucrania. Con lo cual, y es a modo de ejemplo, insisto, pero este cisne negro, que es este conflicto de Ucrania, pues también va a tener consecuencias a nivel de precios. Hoy nos íbamos más, esto también tiene que ver con la rotura del stock, ¿no? Con la falta de abastecimiento, pero nos íbamos más a, obviamente, pues va a haber un incremento de precios de este producto, y os diría más, es un ingrediente muy importante en la industria alimentaria que está presente en muchos productos elaborados, con lo cual posiblemente este efecto, que parece puntual y menor, vaya a tener efectos en el incremento de precios en la alimentación en general. Con lo cual, eso, pues una variable más, un cisne negro, como os decía, más a añadir a este carrusel de cisnes negros que llevamos, ¿no? Que si el Omicron, que si, bueno, pues todo lo que ya sabéis. ¿Coges los mandos? Cojo los mandos. Porque también le hemos preguntado al consumidor precisamente sobre esto y hemos visto que toda la situación actual puede tener consecuencias en el aumento de precios, no solo de estos productos pues donde el abastecimiento es más complicado, como puede ser el aceite de girasol, pero también en productos sustitutivos de estos, ¿no? Que al final la demanda y la oferta pues puede tensionar a nivel de precios. Cuando le preguntamos al consumidor, aquí os quiero lanzar el segundo sondeo. Le hemos preguntado al consumidor si cree que han subido los precios de los productos de gran consumo. ¿Cuántos shoppers creéis que nos han dicho que sí que han subido, que tienen la percepción de que han subido los productos de gran consumo? Y aquí veis las opciones, 1 de cada 3, la mitad o la mayoría, 2 de cada 3. También podéis ir contestando rápidamente, que si no nos quedamos sin tiempo. Aquí os voy a dejar nada, un par de segundos más y ya cerramos y vamos avanzando, porque además veo que lo tenéis todos súper claro. Si os parece, ya lo cerramos y comparto los resultados, porque la gran mayoría de vosotros pues nos decís que 2 de cada 3 y efectivamente, preguntando al consumidor, nos hemos encontrado como es un 66%, para ser exactos, a ver si os lo puedo enseñar.
Ahora, un 6% que nos dice que cree que los precios de productos de gran consumo han subido, y esto lo preguntábamos a finales del año pasado. Quiere decir que si repitamos la pregunta, en el próximo barómetro podemos ver este evolutivo, que seguramente serán muchos más los que nos digan que los precios han subido, y aquí nos lo decían principalmente las mujeres y los hogares con hijos. Pero ¿qué es lo que hace el consumidor ante esta subida? ¿Cómo reacciona ante esta subida de precios? La mayoría pues, nos dice que ahora todavía busca más las ofertas y promociones a la hora de comprar. Es todavía más promocionero, pero también nos encontramos ante un shopper infiel, donde una parte nos dicen que compran más productos de marca de distribución y que han cambiado sus marcas habituales buscando precisamente mejores ofertas, mejores promociones. También en porcentaje menor, antes lo hemos visto, pero también vemos algunos consumidores que cambian sus comportamientos. Antes veíamos ese 17% que nos dicen que ahora gastan más, compran lo mismo, no han cambiado los productos de su cesta de la compra, pero ahora el ticket medio es superior porque han aumentado los precios, por lo tanto gastan más. Y también, por otro lado, vemos a un 15% que nos dicen que ahora, para no gastar más, precisamente porque seguramente pues en su hogar no se lo pueden permitir, pues ahora compran menos o se fijan más en qué productos pueden comprar y cuáles no. A modo de resumen, hemos visto que son varios los factores o varias las variables que hay que tener en cuenta para entender cómo pueden afectar estas variaciones de precio al final a nuestro consumidor, ¿no? Al consumidor de nuestra categoría. Pues tenemos que tener en cuenta si nuestro consumidor se ha visto más o menos afectado por esta crisis económica. También tenemos que tener en cuenta que competimos con otras partidas de gasto. Estamos viendo esa recuperación del fuera del hogar en ocio, restauración o viajes. Por lo tanto, el presupuesto del hogar tiene que repartirse nuevamente entre distintas opciones. El tema del precio como factor relevante a la hora de escoger el establecimiento, esa fidelidad o infidelidad hacia las distintas enseñas. Todo el tema de la elasticidad de precio, que también es importante entenderlo, ¿no? A nivel de nuestras categorías, de nuestras marcas, cómo nos puede afectar esas variaciones de precio directamente. El precio hacia la marca también como variable de elección de la marca, hacia esa fidelidad de marca o no, también es importante entenderlo, ¿no? En cada uno de nosotros. Y finalmente también el dinamismo que pueda tener o la importancia que pueda tener la marca de distribución en nuestras categorías. Venga, pues si os parece vamos cerrando. Os voy a contar la nueva iniciativa que hemos iniciado desde Acup Shopperview, que es precisamente un observatorio, porque nuestra idea es mantenerlo y hacer este seguimiento, este tracking, ¿no? De cómo afectan los cambios de precio en tu categoría, en el comportamiento de compra del shopper en las categorías específicas. Porque lo que hemos visto hoy es que el aterrizaje aquí es lo que importa, ¿no? Entender qué pasa exactamente con la realidad de las categorías es lo relevante. Por tanto, nos planteamos hacer un proyecto donde estudiemos estos efectos de precio, cómo repercuten en nuestros comportamientos del shopper. Aterrizando un poquito más esto, pues primero identificar pues, cuáles categorías son las más sensibles para el shopper ante estas variaciones de precio, qué repercusiones tiene, o sea, en qué se traduce, ¿no? Cómo reacciona el shopper. Y por último, lo que ya he dicho, ¿no? Intentar seguir de manera relativamente regular a lo largo del tiempo estos cambios de comportamiento. La metodología es muy fácil de explicar, no tanto de hacer, pero sí de explicar. Básicamente vamos a preguntarle a 1000 responsables de la compra del hogar, de su hogar, sobre estos efectos, donde vamos a hacer foco en estas categorías. Pretendemos hacer esto ahora, en el primer semestre del año, y una segunda edición a final de año. Por lo que os decía, porque creemos que esto no, bueno, ya habéis visto la gráfica, ¿no? del IPC, no va a ser algo que se vaya a estabilizar en 2 días, y creemos que tiene sentido ir cotejando, ir trazando este camino en los comportamientos de compra de las categorías en función de cómo vayan evolucionando estos precios. Como entregables, pues lo que os venimos entregando siempre, toda la
toda la información de que dispongamos estará a vuestro alcance con este informe completo y luego con este benchmark, ¿no? de todas las categorías, ámbitos del estudio. ¿Cómo vamos a definir estas categorías? Pues como hacemos siempre desde AECOC, en riguroso orden, digamos, de contratación. Empresas que quieran participar en este proyecto, pues al final tenemos cierta capacidad, que son 10 categorías y van a ir entrando en función de las empresas que consideréis que os puede ser de utilidad esta iniciativa. Y lo último, pues aquí tenéis la dolorosa, que decimos, ¿no? El precio. En este caso, hemos intentado hacer un proyecto lo más asequible posible. De hecho, estos 1.800 euros lo estamos planteando como un proyecto de 2 ediciones, o sea, incluye estas 2 ediciones. Y creo que con esto terminábamos, eso es. Mira, estamos clavados 1:30. Nos hemos dejado, creo, alguna cosita en el tintero de vuestras preguntas. Lo dicho, os contestamos en privado y aquí tenéis nuestros contactos. Si cualquier cosa que necesitéis, nos podéis buscar a través del correo, de las redes sociales, estamos a vuestra disposición. Y nada más, no os queremos robar más tiempo de vuestro coffee break. Espero que nos veamos la semana que viene, en esta media horita que tenemos en común. Y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.